Bienvenidos a Palabra de Vida. Qué emocionante es estudiar la palabra y encontrar un mensaje de gloria, de gracia y de bendición para nuestra vida. Yo espero que esta palabra quede en su corazón y que crezca de una manera maravillosa. Solo quiero empezar con una lectura del Salmo 99. Y voy a usar unos 3 versos. Dice, Jehová reina. Escuche bien esto. Dice, nuestro Dios reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es el Santo. La gloria del Rey es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. Muy bien. Nuestro Dios reina y debe reinar en tu corazón. Mis hermanos, bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria al Señor que nos permite en este tiempo usar nuestra Biblia y meditar en ella para alcanzar grandes misterios de Dios para nuestra vida. Hoy empezamos un nuevo tema. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y usted puede seguir lo que dice el verso en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Él ha hecho ha sido perfecto. Así que mis hermanos, preparémonos. Por favor, le invito a que tenga su Biblia a su alcance. Iniciemos. La Biblia nos habla del nombre de nuestro Dios. Y dice de esta manera que yo soy. Yo soy. Y el yo soy es el Dios de la creación. Escuche bien. El yo soy, cuando se presenta ante Moisés, le dice, yo soy el que soy. Y es el Dios de la creación. Dios creó todas las cosas y las hizo perfectas. No hay error en lo que Dios creó. Lo hizo perfectamente. No debemos de creer en mentiras, en la evolución. Para el Señor no existe la evolución. Dios creó las cosas de una manera perfecta y son como Él las creó y las formó. Cuando vemos la creación, cuando vemos los animales, cuando vemos los cielos, ellos permanecen conforme a la voluntad de su Creador. Y esto es especial entenderlo. Muy especial. Necesitamos el poder del Espíritu para entender las maravillas que Dios nos permite a través de su palabra y poderlo ver. Cuando Dios le revela un nombre a Moisés en Éxodo 3:14, notemos que usa 2 expresiones. Y dijo el Señor a Moisés, yo soy el que yo soy. Escuche bien lo que está diciendo aquí la palabra. Nuestro Dios, nuestro Señor, le dice a Moisés, yo soy el que yo soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto no es un simple juego de palabras. Es la revelación de uno de los enigmas más profundos de Dios. Y escucha, solo lo podemos entender a través de la revelación del Espíritu Santo. Y Dios nos quiere dar todo conocimiento. El hombre perece porque le faltó conocimiento, dice la Escritura. Y cuando vemos la majestad de la creación de Dios, tenemos que entender que Dios la hizo de una manera perfecta. Tu organismo está hecho de una manera perfecta.
Dios puso todo su amor cuando te creó a ti. Y aún ya había pensado en ti desde antes de que las cosas fueran hechas. Ya había pensado en ti. Cómo amarte, cómo formarte y cómo tener una relación contigo. Esto es maravilloso. Entonces, cuando vemos esto, estamos encontrando que hay una revelación profunda de Dios para nosotros. Y escucha esto. Reveló 3 cosas importantes nuestro Dios a Moisés. Reveló un nombre. Escucha bien, un nombre. Reveló su origen y reveló su naturaleza. Y esto es maravilloso entenderlo y tenemos que entenderlo a través de la palabra. La palabra es vida. Escucha bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. ¿Qué nos dice ahí Juan en el capítulo 1, verso 1? Pero escuche esto. El nombre de Dios. Muy bien. Cuando Moisés recibió el nombre, yo soy el que yo soy, el Señor le estaba revelando algo muy profundo. Le estaba revelando su nombre. Mis hermanos, el nombre de nuestro Dios nos está mostrando su carácter. Su carácter. Y cuando estoy en Dios y en el poder del Espíritu, su carácter debe estar reflejado en mí, en ti. Entonces, es un nombre. Y a través de ese nombre, Él va a mostrarnos su carácter, su esencia, lo que Él es. Entonces dice en Strong, la palabra 8034, Shem. Shem. Y esto significa gloria. Escuche, honor, posición, poderío. Es la representación de la sustancia. Veamos otro aspecto. Su origen. En realidad lo que el Señor le dijo literalmente a Moisés fue: yo soy el que yo soy. Y tal vez no comprendemos todo el significado profundo de esto. Pero nótelo bien. Yo soy el que yo soy. Y en esto hay un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios bien profundo. El yo soy de la creación. Escuche. El yo soy de la creación es un reflejo del yo soy incriado, de la Yin Sof. Ya luego vamos a explicar qué significa el Ayin Sof. Por eso en el mismo pasaje de Éxodo 3:14, el Señor le aclara a Moisés, escuche bien, yo soy, me ha enviado a vosotros. Escuche bien esto. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Es nuestro Padre, nuestro Dios incriado. Envía a Jesús, a Yeshua. Mi Padre me ha enviado a vosotros. O sea, yo soy, me ha enviado a vosotros. Su punto de origen es yo soy. Y es la fuente incriada, el Padre incriado, que envía a su Hijo dentro de la creación. Tercer aspecto. Siendo el yo soy del ex nihilo, el ex nihilo es la dimensión incriada. La dimensión incriada. Hay una dimensión incriada y una dimensión creada. Entonces tenemos que entender este principio. Y hay una frontera entre lo incriado y lo creado.
Y esto tenemos que lo entender. Entonces, siendo yo el yo soy del ex nihilo, o sea, la creación, un reflejo del yo soy del Ayin Sof. El Ayin Sof significa lo increado, donde habita nuestro Dios. Es un Dios que existe por siempre. Entonces, su naturaleza también refleja la misma divinidad de su origen, puesto que es el reflejo de la divinidad increada. Por eso Cristo es Dios. Por eso el Mesías es Dios. Y mis hermanos, ese es el amor del Padre hacia la humanidad, hacia la creación hecha. Ahora bien, veamos el reflejo de la Ayin Sof, de la dimensión increada. Es indiscutible que únicamente hay un solo y único Dios. La Biblia nos lo dice. Uno solo. Dice Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, el Señor uno es. El Señor les está dando un entendimiento a su pueblo. Y nos da el entendimiento que hay un solo Dios. Y se lo dice claramente a su pueblo Israel. Oye, Israel, el Señor uno es. Y yo le invito a que lea Deuteronomios capítulo 6, verso 4, 5 en adelante, y encontrará un mensaje precioso al respecto. Ahora bien, en razón de los planes existenciales, o sea, en las dimensiones, el único Dios, sí, el increado, en el Ayin Sof, que no tiene principio ni tiene fin. Escuche bien, nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. Él existe. Él simplemente existe. Entonces lo podemos percibir como en tres manifestaciones, debido a que a nosotros somos creados, viviendo en una dimensión creada o plano existencial de las criaturas, dentro de la creación que Dios realizó y manifestó a través de la palabra. Y Dios, el increado, está fuera de nuestra percepción. Escuche. Fuera de nuestra percepción y comprensión mental y aún sensorial. O sea, estamos en la dimensión creada, en razón de que Él está en el plano existencial. Y el Dios increado está fuera de nuestra percepción. Y esto lo vamos a ver de esa manera. Entonces, encontramos ahora mismo, con lo que estamos explicando, que hay un plano de existencia increada, donde habita nuestro Dios. O sea, en esa esfera, en el Ayin Sof. O sea, en la esencia misma. Es la esencia misma. Y luego está el verbo de Dios. O sea, nuestro Dios que es la imagen del Dios verdadero. No porque no sea el verbo un Dios verdadero, pero está dentro del plano de la existencia creada. O sea, la creación, el ex nihilo, ¿sí? El cosmos o todo lo creado. O sea, la dimensión increada y la dimensión creada. Hay una línea que se tiene que atravesar. Y cuando el verbo la atravesó, como dice San Juan capítulo 1, verso 1, encontramos que ocurrió algo muy fuerte al atravesar el verbo. Escuche, la frontera de la Ayin Sof con el ex nihilo, o sea, del plano increado al plano creado. Esto lo comenzamos a ver a través de lo que dice la Escritura. Por eso
requiere del envío de su representación o imagen o reflejo, el verbo, que es su palabra. Y escucha lo que dice la Escritura en Hebreos 1:6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, o sea que su primogénito, Yeshua, Jesús, el Señor lo tomó y lo introdujo en el mundo, en el cosmos. Dios dice que le adoren todos los ángeles de Dios. O sea, salió del Dios increado y es la imagen. Y nuestro Dios lo atraviesa dentro de la esfera increada a la creada. Y es la imagen, escuche bien, la imagen del Dios invisible. Y lo está diciendo Hebreos 1:6. Y se lo quiero repetir. Vean su Biblia. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, enviarlo de la dimensión increada a la creada, Dios dice que le adoren todos los ángeles de Dios. Y luego dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria. Escuche bien. El Señor Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Y el Padre envía a su primogénito dentro de la creación. Y Él resplandece la gloria de su Padre. Y dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sigue diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es maravilloso. Nuestro Dios envía a su Hijo. Y escuche, hace una obra poderosa de redención para quitar el pecado de su pueblo, del hombre. Dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, cuando Él fue a la cruz del Calvario, ahí se vio la gloria, la majestad del Padre sobre su Hijo. Se sentó a la diestra, dice, de la majestad en las alturas. Pero veamos también lo que dice Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, esto es maravilloso. Ahora te quiero decir algo. Cuando el Señor comienza a reinar en tu ser, y eso lo hace a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, operando en tu vida, tú puedes ver el rostro, el carácter, escucha bien, del Hijo de Dios. Y el Señor mismo dice, el que me ha visto a mí, el que me ha contemplado, el que me ha palpado. Y esto es a través del Espíritu. Lo que está viendo es al Padre. O sea, esa es la grandeza de Dios. La oscuridad en realidad no existe porque hay luz. El amor es la esencia, por eso no puede existir lo contrario. Cuando llega el amor, termina la oscuridad, termina el odio. O sea, hay un cambio de dimensión. Y eso es lo que quiere Dios hacer en nuestra vida. San Juan 14:10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre? ¿Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico,
no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí que realiza sus obras. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Si tú ves y examinas la palabra, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre? Entonces, si yo conozco al Hijo, conozco al Padre. Es el mismo nombre, escuchen bien, y es el mismo carácter. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Ahora podemos ver la imagen, ¿sí?, del Padre. Y esto es a través de Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible. Nuestro Señor se hizo visible. Y escuchen, el que ve a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, está viendo al Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda creación. ¿Y qué dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4? Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si tú lees al principio ese verso, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, dice, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El enemigo quiere ocultar esa gloria de nuestro Padre Celestial. En el verso 16 de Colosenses 1 dice: porque en Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuche, todo. Dice acá que es todo. No hay excepción de algo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El verso 17. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Escuchen. Todas las cosas, la naturaleza, la creación, todo por Él subsiste, por Él se mantiene. Fue una palabra de poder y de gracia y se hace manifiesta. Y se hace manifiesta a aquellos que están viendo al Hijo a través del Espíritu de santidad. Dice verso 18, y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Y te invito a que leas Apocalipsis 13:8. ¿Qué dice el verso 19 de Colosenses 1? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Muy bien. La plenitud del Padre en la dimensión increada fue transferida al Hijo en la dimensión creada, en el cosmos. Y por ese propósito, redención. Y que podamos ver la esencia del amor de nuestro Dios. Y lo que nos ayuda a hacer esto es nuestro Padre Celestial. Es el que nos conforta a hacer las cosas. El Señor es quien nos manda gracia y vida. Veamos lo que es el reflejo. El reflejo de nuestro Dios. 1 Corintios 13:12. Vamos a la Biblia.
Dice así esta escritura, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora dice, estamos viendo apenas por un espejo, un reflejo de Dios. O sea, una imagen. Pero dice que conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Escucha, en realidad el verbo, el yo soy, el que yo soy, no es otra cosa sino el desdoblamiento de Dios hacia la creación, el ex nihilo. El verbo es la imagen de Dios. Y escuche bien, proyectada desde la Yin Sof, desde la dimensión increada, hacia lo creado. Es imposible que la creación pueda ver lo que es el Dios increado. Únicamente lo vamos a ver a través de Cristo Jesús. O sea, el reflejo, la imagen del Padre que se pone en nosotros. Lo que la creación ha visto de Dios es la proyección de la imagen del Dios increado. En realidad, Dios es solo uno, pero la creación nunca ha visto su substancia. Lo que la creación ha visto de Dios es la proyección de su imagen. Y esa imagen es Cristo. La creación contempla a Dios como mirándolo a través de la imagen de un espejo. Ese espejo a través del cual se puede contemplar al Padre increado es el Verbo de Dios. Es Cristo. Escuche, el Mesías. Él es la imagen del Dios invisible. Y ya lo leímos en 2 Corintios 4:4. Por eso Cristo es el Dios de la creación. Escuche esto es maravilloso. Cristo es el Dios de la creación. Dios te ha creado a ti. Eso no viene por casualidad. Eso viene porque Dios lo ha determinado así. Cuando le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, ahí viene todo el poder de la creación de Dios sobre todo un linaje. Y Él lo cuida. Veamos el Dios, imagen. Si no entendemos los dos planos existenciales, el Ein Sof y el ex nihilo, o sea, la dimensión increada y el cosmos, o sea, la dimensión creada, el plano de lo increado y el plano de la creación, donde está ubicado todo lo creado, entonces nunca vamos a poder comprender correctamente conceptos como, número uno, el espejo. Ahora vemos por un espejo, dice la palabra en 1 Corintios 13:12, como por un espejo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto lo dice Juan 14:9. Y luego vemos, número 2, la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Y lo dice Colosenses 1:15. O sea, Cristo, que es la imagen de Dios, lo enfatiza Pablo nuevamente en 2 Corintios 4:4. Al Padre nadie le ha visto jamás. Lo que se ve desde aquí es su imagen. Y es lo que está diciendo 1 Juan 4:12. Por favor, anda tu Biblia
y busca esa palabra y comienza a meditar en ella. Entonces, vemos la representación. Él es la representación exacta de su naturaleza. Ya leímos Hebreos 1:3. Yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a vosotros, como dice la palabra en Éxodo 3:14. Entonces, entendamos lo que la creación ha visto del Padre desde el ex nihilo no ha sido directamente el Padre. Lo que la creación ha visto del incriado es una imagen, una proyección, un reflejo. Es Cristo Jesús. Cuando tú tomas a Cristo Jesús como tu Señor, escucha bien, como tu Señor, como tu Salvador, comienzas a contemplar la imagen de Dios en Él. Es el propósito del amor profundo de Dios. En Hebreos 1:2 dice, el cual siendo como es Él, resplandor de su gloria y vivo retrato de la sustancia, sustentándolo y rigiéndolo todo con solo su palabra poderosa, después de haber purificado de nuestros pecados, está sentado a la diestra de la majestad en lo más alto de los cielos. Esto es maravilloso. Cuando comenzamos a comprender la magnitud del amor de Dios proyectada hacia su Hijo, Cristo Jesús, y dada a través del Espíritu Santo a nuestra vida. Hebreos 1:5 dice, y otra vez al introducir a su primogénito en el cosmos, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y luego en Hebreos capítulo 1, verso 6, asimismo, en orden a los ángeles, dice la Escritura, el que a sus ángeles o embajadores los hace espíritus o ligeros como el viento, y a sus ministros activos como la ardiente llama. Mientras al Hijo le dice, el trono tuyo, oh Dios, subsistirá por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Y dice el verso 9, y en otro lugar se dice del Hijo de Dios, tú eres, oh Señor, el que al principio fundó la tierra, y obras de tus manos son los cielos. Esta es la versión Torres Amat. Entonces, mis hermanos, el verbo, como es la imagen y la representación exacta del Dios incriado, entonces el verbo es Dios dentro de la creación. Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Cristo mismo es Dios y el que rige y mantiene todas las cosas creadas. Porque Él, el verbo, es el reflejo exacto, escucha bien, de la naturaleza del Padre increado. Aquí dentro del plano de las cosas criadas. O sea, en la creación. El verbo es el Dios de la creación. Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Esta es una versión. Ahora les quiero poner lo que dice la versión Ejad. Dice, pero tú, Betlehem Efrata, aunque eres pequeña para estar de entre los millares de Judá, de ti saldrá un príncipe que gobierne sobre Israel.
y sus salidas han sido desde el Kedem, desde los días del Olam. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es Kedem? Principio, antigüedad, creación, eternidad, anteriores. Mis hermanos, Él viene desde el origen mismo. Apocalipsis 13:8 dice, y así lo adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos, digo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde el principio del mundo. Y Hebreos 1:5 dice, y otra vez al introducir a su primogénito en el cosmos, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y escucha esta palabra preciosa de Filipenses 2:5 y 6. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Verso 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde el momento en que el Padre envió al Verbo, Él murió a la dimensión increada y entró dentro de la dimensión creada. Escucha bien. Y luego viene y muere en la cruz por ti y por mí. Dios te ama. Todo lo que hemos hablado lleva una enseñanza de vida para ti. Dios te ama desde lo más profundo de la dimensión increada al enviar su imagen a su Hijo, a su primogénito, el Verbo de Dios, para que muriera por ti, para que lo conocieras a Él a través del Hijo. Jesucristo puede ser tu Redentor, tu sanador. Lo único que tienes que hacer es simplemente entregarle tu corazón, creer en Él como Señor y Dios, y entonces Dios obrará poderosamente sobre tu vida para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta revelación que viene a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no se les olvide seguirnos a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones y hasta pronto.